Él llegó más temprano a casa y encontró a la empleada amamantando a su hijo, pero lo más increíble fue ahí, en ese instante silencioso, cuando su corazón congelado empezó a derretirse. ¿Has presenciado un milagro suceder ante tus ojos? Julián, un empresario frío y solitario, jamás imaginó que la salvación de su bebé vendría de las manos de una mujer humilde, invisible a sus ojos, hasta ese momento. Lo que pasó esa noche fue tan profundo que cambiaría para siempre la vida de 3 personas. Y tal vez la tuya también. Si crees que el amor puede surgir de los lugares más improbables, si confías en que Dios actúa en las horas más silenciosas, suscríbete ahora al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad de México nos estás viendo. Esta historia es real, es fuerte y te va a emocionar hasta el último segundo. Quédate hasta el final, porque lo que empieza con dolor termina con una redención que jamás vas a olvidar. Julián Herrera tenía todo lo que el dinero podía comprar. A los 38 años, era uno de los empresarios más respetados de Guadalajara, dueño de una cadena de clínicas privadas y de un estilo de vida impecable. Vivía en una mansión moderna en el barrio Puerta de Hierro, rodeado de guardias, silencio y soledad. Su vida, a los ojos de los demás, era el retrato del éxito, pero dentro de él, el vacío hacía eco. Desde la muerte repentina de su esposa, en el parto de su primer hijo, Julián se cerró al mundo. El bebé, Darío, nació prematuro y frágil, y junto con él nació también el miedo, la culpa y el distanciamiento. Julián no podía mirar a su hijo sin revivir el dolor de la pérdida, y por eso empezó a evitar a ambos, al pasado y al presente, aún con todas las condiciones económicas para ofrecerle a su hijo el mejor cuidado médico, enfermeras privadas y niñeras bien capacitadas. Ninguna lograba quedarse por mucho tiempo. Darío lloraba sin cesar, como si sintiera la ausencia del padre que nunca lo tocaba. El llanto constante se volvió un fondo musical en 1900 todos los rincones de la casa, apagando cualquier intento de afecto. Julián lo escuchaba de lejos, pero no se acercaba. Prefería refugiarse en reuniones, viajes y decisiones empresariales, creyendo que el tiempo lo curaría todo. Pero el tiempo, en vez de curar, solo ampliaba la distancia entre él y su hijo. Era como si vivieran en mundos separados, bajo el mismo techo. El sufrimiento silencioso de Julián no era visible. Nadie veía sus noches de insomnio, sus accesos de rabia contenida, o la forma en que evitaba entrar en el cuarto del bebé. Era un hombre roto, pero escondía las grietas bajo la máscara de eficiencia. La única cosa que él creía estar haciendo bien era mantener la casa funcionando. Por eso, contrataba nuevo personal cada vez que uno renunciaba. Hasta que una mañana cualquiera, una mujer llegó para ocupar el puesto de empleada interna. Su nombre era Luz Helena, y aunque él no lo sabía, esa mujer estaba a punto de tocar, sin pedir permiso, el centro más cerrado de su corazón. Luz Helena tenía 29 años y llegaba con los hombros cansados, pero los ojos firmes de quien ya había enfrentado más de lo que la vida debería permitir. Proveniente de un pequeño pueblo en los alrededores de Jalisco, había dejado atrás un pasado marcado por pérdidas, abusos y una madre enferma. Necesitaba el trabajo no solo por el salario, sino por la estabilidad que prometía. Un techo seguro, 3 comidas al día y la esperanza de empezar de nuevo. Cuando fue contratada para trabajar en la mansión de los Herrera, le advirtieron que su función sería discreta. Nada más que limpiar y mantener el silencio, le dijeron. El bebé, decían también, ya tenía cuidadores, pero bastaron los primeros días para que Luz Helena se diera cuenta de que en esa casa lo que más faltaba era justamente cuidado. En los pasillos helados de la mansión sentía el eco de un dolor no dicho. El llanto de Darío era constante, cortante, como un grito de auxilio que nadie quería escuchar. Las niñeras iban y venían, siempre apuradas por abandonar el puesto. ¿Y Julián? Un fantasma con traje. Se le veía poco, y cuando pasaba era con prisa, con frialdad, con ojos que no se volvían hacia su propio hijo. Luz Helena no entendía cómo alguien podía ignorar tanto sufrimiento. Algo dentro de ella empezó a inquietarse, y esa inquietud se transformó en impulso al final de una tarde.
cuando escuchó el llanto del bebé resonar por casi una hora sin que nadie acudiera. La niñera se había ido. Estaban solos. Con pasos cuidadosos, Luz Helena entró en el cuarto del bebé, como quien invade un territorio prohibido. Darío estaba rojo, con los ojitos hinchados de tanto llorar. Su cuerpecito temblaba. Ella lo tomó en brazos con una delicadeza maternal que ni siquiera sabía que poseía. Él se calmó casi de inmediato. Esa conexión, inesperada y cruda, la desarmó por dentro. No era solo compasión, era un llamado. Sabía que no debía, pero esa noche, sentada en la mecedora junto a la cuna, con Darío dormido en sus brazos, algo dentro de Luz Helena renació, y decidió en silencio que no dejaría a ese bebé a merced de la ausencia, aunque eso le costara todo. Esa semana, Julián enfrentaba presiones cada vez mayores en el trabajo. Una fusión millonaria estaba a punto de concretarse, y su presencia era requerida en reuniones decisivas en la Ciudad de México. Entre idas y vueltas, sabía poco de lo que pasaba en casa. Las niñeras seguían abandonando el puesto una tras otra, y los reportes que recibía eran siempre los mismos. El bebé llora demasiado. No podemos manejarlo. No tenemos autonomía. Nadie mencionaba a Luz Helena. Para Julián, ella era solo una empleada eficiente, invisible como los muebles de la casa. No sabía que en su ausencia se había convertido en el único regazo, el único afecto, la única presencia constante en la vida de Darío. Ese jueves terminó la reunión antes de lo esperado. Cansado y con una sensación extraña en el pecho, decidió no avisar que volvería antes. Al entrar en la casa, todo parecía como siempre, silencioso, ordenado, impersonal. Subió las escaleras sin hacer ruido, tratando de entender qué lo empujaba hacia el cuarto de su hijo. El pasillo estaba oscuro, pero una rendija de luz escapaba por la puerta entreabierta, y fue ahí donde la realidad empezó a resquebrajarse. Al acercarse, el silencio que siempre lo había envuelto dio lugar a un tipo diferente de quietud. No la ausencia de sonido, sino la presencia de algo sagrado. Julián empujó la puerta lentamente. Lo que vio lo paralizó por completo. Luz Helena estaba sentada en la mecedora de lactancia, con el pequeño Darío recostado en su pecho. La luz suave de la lámpara iluminaba su rostro sereno, mojado por lágrimas. El bebé mamaba en paz, completamente entregado. Ella no lo vio entrar, y él, ahí parado, se quedó sin piso. Era la primera vez que veía a su hijo en silencio, sin dolor, sin angustia. Por primera vez, el bebé no parecía abandonado. Por primera vez, no le parecía un extraño. Y Luz Helena, con su cuerpo delgado y su valentía silenciosa, no parecía solo una cuidadora, sino una madre. El impacto fue inmediato, pero no explosivo. Sintió que el mundo giraba a su alrededor, que el tiempo se desaceleraba. Las palabras que encontró fueron frágiles, frágiles como la certeza que por años intentó sostener. ¿Qué estás haciendo? Su voz falló, más por vergüenza que por enojo. Luz Helena, asustada, se levantó de un salto, aún con Darío en brazos. Su mirada cargaba miedo y preparación para lo peor. Pero Julián no gritó, no acusó, solo se acercó, despacio, como quien se acerca a una verdad demasiado antigua para ser ignorada. Él extendió la mano y tocó el rostro de su hijo. El calor de la piel de Darío fue como una bofetada al alma. Algo dentro de él se rompió. Era como si ese toque tan simple derrumbara una muralla de meses. Luz Helena permaneció en silencio, esperando el castigo. Pero Julián solo susurró. Está tranquilo, como si se lo dijera así mismo. Y en ese instante, sin saber aún lo que significaba, tomó una decisión. Ella no sería despedida, ella sería escuchada. Y él, finalmente, dejaría de huir. El reencuentro comenzaba ahí, y ninguno de los dos sabía cuánto cambiaría todo aquello. En los días que siguieron a esa noche, el ambiente en la mansión cambió, aunque discretamente. Julián no comentó lo ocurrido, pero algo en su comportamiento se había suavizado. Comenzó a observar a Luz Helena con más atención, notando gestos y rutinas que antes ignoraba. Por primera vez se dio cuenta de que el llanto de Darío había disminuido.
y también notó que cada vez que entraba en el cuarto de su hijo, él ya estaba limpio, alimentado y tranquilo. Era un contraste brutal con los meses anteriores. Aún así, la presencia de Luz Helena lo desconcertaba. Sentía gratitud, pero también vergüenza. ¿Cómo pudo ser tan ausente? ¿Cómo permitió que una extraña ocupara el lugar que debería haber sido suyo? Luz Helena, por su parte, vivía un dilema sofocante. Sabía que había cruzado límites, incluso sin intención de invadir el espacio de nadie. Era consciente de que se había convertido en más que una empleada, pero no podía evitarlo. El bebé la buscaba con los ojos, con los brazos, con el cuerpo, y ella no podía negarse a ese llamado. Aún así temía que en cualquier momento la despidieran. Julián seguía distante, aunque ahora más presente físicamente. La tensión entre los dos crecía en silencio, alimentada por miradas que cargaban todo lo que no podían decir: miedo, confusión, culpa y una pizca de admiración. En una mañana lluviosa, Julián la encontró en la cocina preparando un biberón. Dudó, pero decidió preguntar: ¿por qué hiciste eso? Luz Helena, con la mirada baja, respondió con honestidad cruda: porque él lo necesitaba y porque nadie más estaba ahí. La frase cayó como un martillazo en el corazón de él. El valor de esa mujer humilde, diciendo la verdad sin pretensión, era más de lo que él esperaba escuchar. Y fue ahí cuando empezó a acercarse, lentamente, de forma casi imperceptible, pero la muralla comenzaba a caer. Aún así, el conflicto interno lo consumía. Parte de sí resentía haber dejado que todo se saliera de control. Otra parte se rebelaba contra su propia fragilidad. No quería admitir que necesitaba ayuda, mucho menos de alguien como Luz Helena, alguien sencilla, que jamás había vivido lo que él vivió, que no pertenecía a su mundo. Pero era precisamente eso lo que lo desarmaba. Ella no quería nada. Solo estaba ahí, entera, por un niño que no era suyo, y esa entrega desprovista de interés tocaba un punto en Julián que él había enterrado hacía años, el de la compasión. Con el paso de los días, la convivencia empezó a crear pequeños rituales. Julián comenzó a observar los cuidados de Luz Helena y poco a poco empezó a imitarlos. Aprendió a sostener a su hijo con más firmeza, a cambiar el pañal sin titubear, a reconocer las señales de sueño y hambre. Luz Helena nunca corregía, solo orientaba con gestos. El respeto crecía entre los dos como una planta resistente. Aún había distancia, desconfianza y los restos de una jerarquía que jamás se rompería del todo. Pero el vínculo que se formaba era innegable. No era amor, todavía no, pero era algo que se acercaba al milagro. ¿Estás sintiendo la fuerza de esta transformación? Entonces deja tu like, suscríbete al canal y comparte en los comentarios si alguna vez has presenciado un cambio así, donde lo imposible empezó con un simple gesto de cuidado. Ahora continúa con la historia, porque lo que viene a continuación va a conmoverte aún más. El cambio en Julián comenzó de manera casi invisible. Un día, apareció en la sala con Darío en brazos, tratando de calmarlo tras un leve resfriado. Luz Helena lo observaba de lejos, sin intervenir, pero con los ojos humedecidos. Era la primera vez que veía a ese hombre, tan duro y reservado, permitirse mostrar vulnerabilidad. No sabía cantar, no sabía arrullar, pero su presencia bastaba. Por primera vez, él estaba ahí, realmente ahí. Fue en ese momento cuando Luz Helena entendió que algo se había desbloqueado, no solo en el hombre, sino en el padre. Movido por esa nueva conexión, Julián empezó a reorganizar su rutina. Canceló 2 viajes importantes, delegó parte de la dirección de su empresa y dedicó más tiempo en casa. Poco a poco, las reuniones fueron reemplazadas por paseos en el jardín con su hijo y por conversaciones improvisadas con Luz Helena en la cocina. Entre la preparación de un té y otro, empezó a hacer preguntas. Quiso saber de dónde venía, cómo era su familia, qué la había llevado hasta ahí, y, al escucharla, se encontró con una historia de vida tan dura como la suya, pero enfrentada con una resiliencia que él no tenía. Luz Helena contó poco a poco que había perdido a un hijo recién nacido 3 años antes, víctima de complicaciones en el parto en una clínica del interior.
Contó también sobre el abandono de su pareja y la lucha solitaria para cuidar a su madre enferma. Nunca esperó empezar de nuevo, pero al sostener a Darío por primera vez, algo en ella se reconectó con la maternidad perdida, y fue eso lo que la guió. Julián escuchó todo en silencio, con los ojos fijos en ella y la mente tomada por un nuevo sentimiento: respeto. No el respeto distante que se siente por un empleado leal, sino el respeto profundo por alguien que lleva dentro de sí un amor sin medida. Cada nuevo día, Julián se volvía más humano. Comenzó a participar en las consultas médicas de Darío. Memorizó los horarios de las tomas, aprendió a preparar papillas e incluso se sorprendía sonriendo al escuchar a su hijo balbucear sonidos indefinidos. El padre que antes evitaba incluso mirar a su propio hijo, ahora se derretía con una simple sonrisa. Y Luz Helena, aun manteniendo la postura profesional, sentía el corazón latir más fuerte al ver a ese hombre redescubriéndose. No se trataba solo del bebé, se trataba de sanación, se trataba de empezar de nuevo. Y tal vez, aunque ninguno de los dos lo admitiera, también se trataba de la construcción de algo nuevo entre ellos. Con el tiempo, Julián la llamó para conversar. Se sentaron en el jardín, bajo la sombra de un árbol alto, mientras Darío dormía en el cochecito al lado. Él la miró con seriedad, pero sin la frialdad de antes. Dijo que quería formalizar su puesto en la casa, que ya no la veía como una simple empleada, sino como parte de la estructura emocional de esa familia. Luz Helena se quedó sin palabras. Él le ofreció no solo seguridad sino confianza. Le pidió que continuara al lado de Darío y al lado de él, no en términos románticos, todavía no, sino como alguien esencial. Ella aceptó, no por el salario, sino porque, en silencio, ya había tomado esa decisión mucho antes. Fue en una noche de viernes mientras organizaban juntos los papeles del seguro médico de Darío, cuando una pequeña carpeta olvidada en un cajón antiguo llamó la atención de Luz Helena. Dentro había documentos del 1900, nacimiento del bebé, registros médicos de la esposa fallecida de Julián, y entre ellos un certificado de internación hospitalaria de una clínica en Tepatitlán, exactamente la misma donde Luz Helena había perdido a su propio hijo. El nombre del obstetra responsable le resultaba demasiado familiar. Se congeló. Tomó el papel en las manos, sintiendo que la sangre le huía del rostro. Era el mismo médico, el mismo turno, la misma noche. La coincidencia era imposible de ignorar. Luz Helena, con la voz temblorosa, le mostró el papel a Julián. Él lo leyó, confundido, sin entender de inmediato la dimensión de aquello. Pero conforme ella relataba, con detalles, cómo había sido el parto traumático, la ausencia de atención, la negligencia, algo se conectó. El mismo médico que había traído a Darío al mundo, perdiendo a su esposa en el proceso, era el responsable de la muerte del hijo de Luz Helena. Dos destinos cruzados por un mismo error, un mismo abandono. El silencio que siguió entre los dos fue absoluto, como si el tiempo se detuviera para digerir el dolor compartido. La revelación sacó a la luz no solo recuerdos, sino una indignación que Julián nunca había procesado. Por primera vez, escuchaba otra historia de pérdida vinculada a ese mismo nombre. Era como si Luz Helena hubiera llegado a su vida no por casualidad, sino por un entrelazamiento divino. Sus ojos, humedecidos, buscaron los de ella, y en ese instante todo cambió. No era solo gratitud, no era solo afecto, era como si reconocieran en el otro la misma cicatriz. Y por primera vez, Julián se permitió llorar, no por vergüenza, sino por liberación. En los días siguientes, impulsado por ese descubrimiento, Julián reabrió los procesos médicos de su esposa. Contrató abogados, exigió explicaciones. Y más que eso, quiso escuchar. Buscó a otras mujeres atendidas por ese mismo obstetra. Descubrió casos silenciados, denuncias ignoradas y un patrón de negligencia médica alarmante. Y fue Luz Helena quien permaneció a su lado durante toda esa investigación, no como testigo, sino como compañera. Dos sobrevivientes del mismo dolor, ahora unidos por una misión: hacer justicia, no solo por los que murieron, sino por los que aún podían ser salvados.
El giro fue más que una coincidencia del destino. Fue una revelación espiritual. Julián, el hombre que evitaba las emociones y prefería los números, ahora se encontraba al frente de algo mucho más grande que él. Y todo comenzó con un gesto silencioso de amor. Un bebé en los brazos de quien nadie esperaba. La mujer a la que apenas notaba se transformaba ante sus ojos en la figura más fuerte y luminosa que jamás había conocido. Y sin darse cuenta, Julián ya no podía imaginar su vida sin ella, sin Darío, sin esta nueva versión de sí mismo. Esta historia tocó algo en ti. Entonces deja un like y suscríbete al canal. Y comparte en los comentarios si alguna vez viviste un giro que lo cambió todo. Sigue viendo, porque el clímax de esta historia aún está por venir. Y es simplemente inolvidable. La mañana en Guadalajara amaneció pesada como plomo. En el auditorio de la Comisión de Arbitraje Médico, sillas llenas, periodistas inquietos, madres con carpetas de documentos en el regazo. Julián llegó con un traje sencillo, sin el escudo del poder, con Darío en el cochecito y Luz Helena a su lado, como quien cruza un puente que no permite regreso. El aire olía a café frío y ansiedad. En las primeras filas, la fotografía de su esposa, que llevaba escondida en la cartera, pesaba como un relicario. Sabía que ese día no se trataba solo de juicios, era mirar a los ojos del pasado y admitir lo que había evitado durante meses. Cargaba en el pecho un miedo antiguo, pero por primera vez también sentía el valor que nace de la verdad compartida. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, 3 vidas empezaban a redibujarse. Cuando el obstetra entró, con bata impecable y mirada ensayada, el murmullo cesó. Su voz era técnica, casi clínica, mientras proyectaba diapositivas sobre complicaciones inevitables, probabilidades, riesgo obstétrico, una matemática sin alma intentando encubrir la ausencia de cuidado. Julián escuchaba cada palabra como quien camina por un pasillo de hospital a las 3 de la mañana, entre la esperanza y la sentencia. El nombre de su esposa apareció fríamente en un gráfico y sintió un hilo de dolor subirle por la nuca. Luz Helena, a su lado, apretó los dedos entre sí, luchando por no llorar. El médico hablaba de casos como si fueran números, pero ahí cada número tenía rostro, nombre, ausencias que no volverían, y un bebé respirando, por fin, en paz. Entonces, la puerta del fondo se abrió y una enfermera mayor, de cabello recogido y manos temblorosas, pidió la palabra. Había hecho guardias en Tepatitlán en esa época. Guardó, por miedo y por conciencia, copias de historiales y anotaciones sobre protocolos ignorados, partos apresurados, pedidos de ayuda archivados. La sala se detuvo. Las hojas amarillentas que levantó tenían la fuerza de una campana en la madrugada. En esos papeles, las fechas coincidían, los nombres se cruzaban y el patrón se revelaba. Luz Helena cerró los ojos por un instante, como quien se reencuentra con la tumba de un hijo, y de repente oye su historia defendida por alguien más. Darío, en el cochecito, soltó un sonido suave, una especie de suspiro, y el silencio tomó forma. Julián se levantó despacio, como quien se quita una armadura. No dio discursos largos, no hacía falta. La omnisciencia del narrador sabía lo que ardía detrás de sus ojos: arrepentimiento, amor, deuda. Habló del miedo que lo paralizó, de la ausencia que convirtió su casa en un cementerio de risas, del milagro discreto que se instaló cuando una mujer humilde acogió a su hijo en el pecho. Asumió ante todos su propia cobardía, y eso, paradójicamente, lo hizo grande. Mientras su voz se quebraba, una lágrima cayó en silencio. No era la lágrima de la derrota, sino la de la rendición a la verdad. La sala respiró al unísono, como si muchos dolores por un segundo compartieran el mismo pulmón. Entonces ocurrió el gesto que nadie esperaba y que, aún así, parecía aguardado por toda la narrativa. Julián tomó a Darío en brazos, apoyó la frente en la del niño y, en un movimiento simple y sagrado, colocó al bebé en los brazos de Luz Helena ante todos, no como quien entrega un peso, sino como quien reconoce un origen. Es ella quien devolvió vida a esta casa, dijo, sin teatralidad, y prometió, con la
firmeza de quienes por fin despiertan, que no callaría más. Cuando la pequeña mano de Darío tocó el rostro de ambos, el puente se completó. Padre, niño y mujer. 3 sobrevivientes, ahora una familia en formación, desafiando estadísticas y culpas. Al fondo de la sala, un aplauso tímido nació, no de victoria jurídica, sino de redención humana. La repercusión de la audiencia fue inmediata. El caso ganó espacio en la prensa local y obligó a abrir una investigación completa sobre la conducta de la clínica de Tepatitlán. El médico responsable fue suspendido y semanas después se le retiró la licencia. Pero para Julián y Luz Helena, la verdadera victoria no estaba en los titulares. Estaba en poder mirar a los ojos del pasado sin miedo y al futuro con esperanza. La mansión donde antes reinaba el silencio del luto ahora resonaba con los sonidos de una infancia floreciendo. Juguetes en el pasillo, risas tímidas en la cocina, pequeños pasos firmes en el corazón de quien había olvidado cómo era vivir. Julián reconstruyó su hogar no con reformas, sino con presencia. Contrató a un equipo de médicos para ofrecer apoyo psicológico gratuito a madres en situación de riesgo, en memoria de su esposa y del hijo que Luz Helena nunca llegó a sostener. Más que empresario, se convirtió en un defensor silencioso de la vida. Y Luz Helena rechazó todas las ofertas de ascenso, salario doble o reconocimiento público. Permaneció como cuidadora de Darío, pero ahora en otra posición, la de mujer cuya valentía rescató a una familia entera. Y aún sin intercambiar promesas de amor, Julián y ella vivían una convivencia hecha de afecto, compañerismo y un respeto que solo nace entre almas que se han curado juntas. Darío crecía con 2 miradas sobre él, la de su padre, antes ausente y ahora profundamente presente, y la de Luz Helena, que nunca dejó de verlo con amor, incluso cuando nadie más lo hacía. El niño sonreía más, dormía mejor y se empeñaba en extender los brazos hacia los dos al mismo tiempo. Aún no entendía el peso de la historia que llevaba, pero lo sentía, porque el amor verdadero, incluso sin palabras, es imposible de ocultar. Y en esa casa, por fin, había más que paredes. Había refugio, había hogar, había familia. 2 años después, Julián y Luz Helena inauguraron juntos la Fundación Renacer, dedicada a apoyar a madres solteras y denunciar la negligencia médica en comunidades vulnerables de México. Darío, ahora con casi 3 años, corre por los pasillos de la institución con la alegría de quien ya no carga el peso del abandono. Llama a Julián papá, y para Luz Helena inventó un apodo que solo ellos entienden. Entre los 2 adultos, el amor nunca necesitó etiquetas. Floreció en silencio, regado por la confianza y por la certeza de que los milagros suceden cuando se tiene el valor de sentir. Y en esa casa, y ahora también en ese país, el amor silencioso de una mujer cambió destinos para siempre. Si esta historia te tocó, deja un corazón aquí en los comentarios. ¿Crees que un gesto de compasión puede reconstruir una vida? ¿Conoces a alguien que fue salvado por el amor inesperado de otra persona? Dale like a este video si también crees que el cuidado transforma. Suscríbete al canal para más historias que renuevan la fe en la humanidad. Y recuerda, a veces, el mayor milagro es simplemente no dejar de amar.